Hola, soy Daniela, y lo que voy a compartir contigo es algo que jamás imaginé vivir. Hay momentos en la vida que nos toman por sorpresa, poniéndonos en situaciones que nunca creímos enfrentar y decisiones que nos cambian para siempre. Esta es una de esas historias, una que aún me cuesta comprender del todo. Todo comenzó cuando mi mamá conoció a Samuel y, eventualmente, se casaron. Yo tenía 21 años y estaba a punto de terminar la universidad, una etapa emocionante pero también llena de desafíos. Mi mamá había estado sola durante muchos años después de separarse de mi papá. Siempre decía que estaba bien así, que no necesitaba a nadie más en su vida. Pero entonces, apareció Samuel. Desde el principio, Samuel tenía una presencia imponente. Era de esos hombres que no pasaban desapercibidos. Alto, seguro de sí mismo, atractivo y siempre impecablemente vestido. Su manera de hablar era cautivadora, cada palabra parecía cuidadosamente elegida, lo que te hacía sentir escuchada y valorada. Admito que al principio me cayó bien. Parecía ser el hombre perfecto para mi mamá, alguien que realmente quería hacerla feliz. Pero con el tiempo, comencé a notar cosas en su comportamiento que me inquietaban. Samuel tenía una forma particular de dirigirse a mí. Sus comentarios, aunque siempre amables, tenían un trasfondo que no sabía cómo interpretar. Decía cosas como, Dani, tienes una energía especial que ilumina todo a tu alrededor, o, tu mamá debe estar muy orgullosa de tener una hija como tú. Aunque parecían cumplidos inocentes, a veces notaba que su mirada se quedaba fija en mí por más tiempo del que me hacía sentir cómoda. Traté de ignorarlo y convencerme de que estaba siendo paranoica. Después de todo, era el esposo de mi mamá, y yo no quería alterar la armonía que, después de tanto tiempo, habíamos encontrado en casa. Todo cambió una noche de viernes. Mi mamá había tenido un día agotador en el trabajo y, después de cenar, se retiró temprano a descansar. Yo me quedé en la sala, con la televisión encendida, tratando de relajarme después de una semana llena de exámenes y proyectos universitarios. La casa estaba tranquila, y no esperaba compañía. Estaba tan absorta en el programa que veía que no noté cuando Samuel entró en la sala. ¿Qué estás viendo?, preguntó su voz profunda, rompiendo el silencio. Me sobresalté ligeramente, pero al verlo me relajé. Nada especial, solo cambiando canales, respondí con una sonrisa nerviosa. ¿Te molesta si te acompaño?, continuó. Negué con la cabeza, queriendo evitar cualquier situación incómoda, y él se sentó en el sofá frente a mí. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Hablamos de cosas triviales, como iban mis clases, los proyectos que tenía en marcha y los planes de vacaciones que él y mi mamá habían estado discutiendo. Pero, poco a poco, noté que la conversación tomaba un giro distinto. ¿Te has dado cuenta de cuánto has cambiado en estos años?, preguntó de repente, mirándome fijamente. Lo miré confundida. ¿A qué te refieres?, respondí, tratando de restarle importancia. A que ya no eres la niña que conocí cuando llegué a esta casa. Te has convertido en una mujer increíble, dijo con una sonrisa que me pareció un poco más personal de lo que debería. Me reí nerviosamente. Gracias, supongo, contesté, sintiendo que el ambiente comenzaba a volverse extraño. Él no dijo nada más, pero el silencio que siguió se sintió pesado, cargado de algo que no podía definir. Traté de concentrarme en la televisión, pero podía sentir su mirada fija en mí. Finalmente, se levantó y fue a la cocina. Pensé que había terminado la conversación, pero regresó con 2 copas de vino. ¿Un poco?, preguntó, extendiéndome una copa. Dudé por un momento. No estoy segura, respondí, pero él insistió con una sonrisa tranquila. No pasa nada, tu mamá no se enterará. Me sentí presionada y acepté, más por evitar una situación incómoda que por verdadero deseo de beber. Tomé un sorbo pequeño, y durante unos minutos volvimos al silencio, aunque esta vez su presencia se sentía más cercana. No era solo el sofá donde se sentaba, era la manera en que sus ojos parecían observar cada uno de mis movimientos. De repente, comenzó a hablar de cosas más personales. ¿Sabes? A veces siento que las personas no valoran lo que tienen delante de ellos, dijo, con un tono que no entendí del todo.
Lo miré con curiosidad. ¿Por qué dices eso?, pregunté. Él hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque creo que hay algo en ti que es único, y no cualquiera podría notarlo, pero yo sí, respondió, su mirada fija en la mía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Su tono era diferente, más suave, más íntimo. Me levanté fingiendo que necesitaba servirme más agua, buscando una excusa para alejarme. Pero él también se levantó, acercándose a mí más de lo que esperaba. Samuel, creo que debería irme a dormir, dije, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Él levantó una mano, como para detenerme. Espera, Dani. No quise incomodarte, pero hay algo en ti que no puedo ignorar, susurró. Mis pensamientos eran un torbellino, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, él dio un paso más cerca, dejando muy poco espacio entre nosotros. La tensión en el aire era palpable, casi tangible. No sabía qué hacer, pero sentía que el mundo a mi alrededor se desvanecía, dejando solo ese momento. Su mano rozó la mía, un gesto pequeño pero cargado de significado. Quería moverme, decir algo, detenerlo, pero mi cuerpo no respondía. Fue como si todas las barreras que debían existir entre nosotros se derrumbaran en un instante. No sé en qué momento exacto sucedió, pero lo que pasó esa noche cambió mi vida para siempre. Cuando todo terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. Samuel me miró con una mezcla de ternura y preocupación. No quiero que esto te haga daño, dijo en voz baja. Yo no respondí, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Me levanté, sin decir nada, y subí a mi habitación. Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿A qué te refieres?, pregunté, intentando que mi tono sonara casual, aunque por dentro sentía un extraño nudo en el estómago. ¿A que ya no eres la misma niña que conocí cuando llegué aquí? Te has convertido en una mujer increíble, respondió con una sonrisa que parecía buscar algo más allá de la simple cortesía. Me reí nerviosamente, sin saber exactamente cómo reaccionar. Gracias, supongo, respondí, tratando de restarle importancia a sus palabras, aunque no podía evitar sentirme incómoda. Él sonrió de nuevo, pero esta vez no añadió nada más. El silencio que siguió era pesado, casi palpable, y me resultó imposible ignorar su mirada fija en mí. Fingí concentrarme en la televisión, pero su presencia se hacía cada vez más evidente, como si llenara todo el espacio. Finalmente, se levantó y se dirigió a la cocina. Por un momento pensé que se había ido y que la incomodidad había terminado, pero regresó con 2 copas de vino en las manos. ¿Te apetece un poco?, preguntó, extendiéndome una de las copas. Dudé por un instante, mirando el vaso y luego a él. No quería aceptar, pero tampoco quería causar un conflicto. Solo un poco, accedí finalmente, con un tono que intentaba sonar despreocupado. Tu mamá no tiene por qué enterarse, añadió con una sonrisa que no supe cómo interpretar. Bebimos en silencio durante unos minutos. Mientras sorbía el vino, noté que se había sentado más cerca de mí. Su proximidad me ponía nerviosa, pero no sabía cómo reaccionar sin que pareciera que estaba exagerando. Entonces rompió el silencio con una frase que me tomó por sorpresa. Sabes, a veces siento que las personas no valoran lo que tienen justo delante de ellas, dijo, con un tono pensativo. Lo miré, confundida y tratando de entender a qué se refería. ¿Por qué dices eso?, pregunté con curiosidad, aunque algo dentro de mí me decía que no quería saber la respuesta. Porque creo que tienes algo especial, algo único, que muchas personas no notan, respondió, mirándome fijamente. Pero yo sí lo veo. Su mirada penetrante me hizo sentir vulnerable, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí que el aire en la sala se volvía pesado, casi irrespirable. Incapaz de soportar más la tensión, me levanté rápidamente del sofá, fingiendo que necesitaba servirme agua. Voy a la cocina, dije con un tono nervioso, tratando de poner distancia entre nosotros. Pero él también se puso de pie, siguiéndome con una calma que me puso aún más nerviosa. Se acercó más de lo que esperaba,
reduciendo la poca distancia que había logrado crear. Samuel, creo que debería irme a dormir, dije con la voz temblorosa, intentando mantener la compostura. Pero él no retrocedió. Espera, Daniela, dijo suavemente, su tono casi un susurro. No quise incomodarte. Es solo que no puedo evitar admirarte. Eres realmente especial. Sus palabras me detuvieron en seco. Me giré para mirarlo, tratando de descifrar sus intenciones. Su expresión era seria, pero también tenía algo que no sabía cómo interpretar. ¿Te molesto?, preguntó, su voz apenas audible. Mi mente estaba llena de dudas y emociones encontradas. No lo sé, respondí sinceramente, sintiéndome cada vez más atrapada en una situación que no podía controlar. Si quieres que me detenga, solo dímelo, continuó, mientras su mano rozaba la mía de manera casi imperceptible. Fue un gesto pequeño, pero lo suficientemente significativo como para hacer que mi respiración se acelerara. La sala parecía más pequeña, y el tiempo, más lento. Cada segundo que pasaba sentía que me alejaba más de la realidad. Lo que sucedió después fue como un sueño, una serie de eventos que se deslizaban sin que pudiera detenerlos. No era solo lo que él hacía, sino como yo misma parecía perder la capacidad de reaccionar. Cuando todo terminó, el silencio en la sala era abrumador. Samuel me miró con una mezcla de ternura y gravedad, como si quisiera decir algo que no se atrevía a expresar. No quiero que esto te lastime, murmuró. No respondí. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que había pasado. Sin mirarlo, me levanté y subí las escaleras a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer en la cama, con el corazón latiendo desbocado y la cabeza llena de preguntas. Esa noche, el sueño no llegó. Mi mente repasaba cada detalle, cada palabra, cada mirada. Sentía una mezcla de confusión, culpa y una extraña sensación de inevitabilidad. Sabía que lo ocurrido había cambiado algo dentro de mí para siempre. Pero lo que más me atormentaba era la pregunta, ¿qué debía hacer ahora? ¿Seguir adelante como si nada hubiera pasado o enfrentar las consecuencias de algo que jamás debió ocurrir?